Gracias por esta semana que tuvimos, porque fue extraordinaria, por lo que aprendimos, por cada enseñanza, cada dinámica, cada juego, cada actividad. Y yo sé que eso habrá quedado grabado en cada persona, pero ahora rogamos que tú nos hables a cada uno de nosotros, nos permitas tener entendimiento, dame a mí la sencillez para predicar, para compartir tu palabra, y que el concepto que vamos a revisar hoy acerca de ti pueda quedar claro para toda la gente, desde el más pequeñito en casa hasta el más grande. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Fíjate bien, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta declaración inicial, Dios es espíritu, cobra relevancia importante porque Jesucristo es quien lo dice. No lo dijo cualquier persona, lo dice Jesús, que es Dios, y Él mismo lo afirma. Ahora, ¿cómo entender que Dios es espíritu cuando el espíritu es algo que no vemos? El espíritu es intangible, no lo podemos tocar como podemos tocar esta mesa, no podemos tocarlo como nos tocamos a nosotros mismos, no podemos percibirlo de muchas maneras, pero es una realidad. El espíritu no se ve, pero Dios es real, Dios se manifiesta y, según nos enseña la Biblia, se manifiesta como Padre, como Hijo, a través de la persona de Jesucristo, y como el Espíritu Santo. Y sé que suena un poquito complicado, pero tú tienes que entender que el Padre, Dios Padre, te ama y Él quiere recibirte, Él quiere adoptarte a ti como hijo, Él quiere abrazarte, Él quiere manifestar su amor en ti, Él quiere que tú vengas a sus brazos y que Él te pueda decir: yo soy tu Padre, que te amo, que te perdono, que te quiero dar vida eterna. Y también Dios se manifiesta en la persona de Jesús, porque Cristo Jesús, viendo nuestra condición de pecadores, estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, ir a la cruz, pagar el precio que merecían nuestros pecados para que tú y yo no tuviéramos que terminar en el infierno, porque siendo que el Padre anhela que tú y yo nos acerquemos a Él, Jesús hace todo lo posible para que nuestros pecados puedan ser limpiados y perdonados a través de su sangre preciosa, y eso nos dé la eternidad. Pero el Espíritu Santo, a quien no vemos, también se manifiesta porque Él es quien de alguna manera trabaja con nosotros, opera en nosotros y nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo es posible que una persona como tú o como yo podemos reconocer y darnos cuenta que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos cambiar, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida? Pues obviamente eso es obra del Espíritu Santo, quien nos impulsa y además nos ayuda cuando tú y yo oramos, y nos ayuda en los momentos de debilidad para que en todo momento Él pueda estar con nosotros. Así que vamos a revisar algunas características de Dios como espíritu. Primeramente, quiero hablarte que Dios, espíritu, es una persona. No es un objeto, no es una cosa, no es un animal. Muchas veces la gente piensa, bueno, pues el espíritu es una paloma. No, muchas veces puede tener esa representación, pero el Espíritu Santo no es una paloma, no es un animal, no es un objeto. El Espíritu Santo es una persona y es real. Así que yo quiero mostrarte un pasaje de la Escritura en el libro de Isaías capítulo 48, versículo 16, en donde vamos a ver a las tres personas de la Trinidad en acción. ¿Por qué? Porque de manera profética, aunque Isaías escribe esto, de manera profética, quien está hablando es Jesús. Jesús es el que viene a cumplir la misión que en esta profecía se dice. Es muy interesante el capítulo 48 de Isaías, pero yo quiero centrar tu atención en el versículo 16. Fíjate lo que Jesús dice, y quiero que tú lo leas con esta mentalidad. Jesús está hablando: acérquense y escuchen esto. Desde el principio,
está hablando desde el principio de la creación, les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora, dice Jesús, el Señor soberano, hablando del Padre, y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Así que aquí lo importante es que tú miras que Jesús dice, yo vengo enviado por el Padre y vengo enviado por el Espíritu. Y entonces vemos a la Trinidad de Dios en acción. Algo que nos puede dejar sorprendidos, porque te das cuenta que si bien la Biblia no habla de la Trinidad como una palabra, y mucha gente dice que no aparece en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad, pero vemos la manifestación de las tres personas de Dios en situaciones como esta, y muy particularmente en un pasaje como este. Y hay muchos más, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en que el Espíritu es esa persona que envió a Jesús junto con el Padre para darnos un mensaje de redención. Posteriormente, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, fíjate lo que nos dice. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor y una sola fe, y un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Aquí también vemos a la Trinidad. Hay un solo Espíritu en el versículo 4, en el versículo 5 un solo Señor refiriéndose a Jesucristo, y en el versículo 6 un solo Dios y Padre. Así que una vez más vemos que Dios manifestado en tres personas y perfectamente se distingue a cada uno de ellos. Y cuando Jesucristo nos da la instrucción final de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Él, como personas que hemos nacido de nuevo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál debemos entender que es la tarea más importante que tenemos como iglesia? La de hacer discípulos. Y el Señor nos dice que la forma de hacer discípulos, o uno de los pasos en ese proceso, es bautizándolos. Y dice Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, refiriéndose a sí mismo, y del Espíritu Santo. Así que yo quiero que te quede claro, si bien el Espíritu no tiene cuerpo, porque es Espíritu, el Espíritu es una persona. Y eso lo debemos entender claramente tú y yo. Pero, ¿en qué momento surge el Espíritu? Hay gente que se pregunta, ¿nace el Espíritu en el Nuevo Testamento? ¿En qué momento comienza su función? Bueno, ya vimos en Isaías que dice que desde la creación, desde el principio, Jesús, el Padre y el Espíritu se han movido juntos. Pero si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, justo en el momento de la creación, vemos algo muy interesante. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Ahora, pon atención a lo que dice a continuación. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así que el Padre estaba ejecutando la instrucción a través de su palabra, y Jesús, que es la palabra, estaba llevando a cabo el efecto de la creación, y el Espíritu que se movía estaba perfeccionando esa creación. Una vez más vemos a la Trinidad en acción. El Padre hablando, Jesús el Verbo o la palabra de Dios actuando y creando, y el Espíritu Santo ejecutando o perfeccionando esa creación. Ahora, me llama mucho la atención que también en el Salmo 33, versículo 6 dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Así que tú puedes imaginarte, el Padre hablando, Jesús que es el Verbo, la palabra, la sabiduría de Dios,
haciendo las cosas, y luego agrega, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Y es que la palabra, para hablar de espíritu, la palabra del hebreo, que es la palabra ruaj, significa soplo, significa viento, significa aliento. Así que cuando Dios sopla viento, cuando sopla su aliento, el Espíritu se mueve y el Espíritu Santo ejecuta la creación. Esta misma palabra, si la vemos del lado del Nuevo Testamento en el griego, es la palabra neuma, una palabra que también para nosotros que hablamos el castellano suena conocida, porque de ahí, por ejemplo, viene la palabra neumáticos y todo aquello que tiene que ver con un sistema de aire o de inflado a través del aire, pues tiene relación con ello. Así que tú puedes imaginarte cómo Dios, cuando sopló todo, le dio vida. Para ello quiero usar un ejemplo muy interesante y hoy tenemos la visita de unos amigos que nos van a ayudar. Fíjate bien, yo tengo aquí un globo. Este globo podríamos ejemplificarlo con el ser humano. Este globo tiene todo lo necesario para ser un globo. Está hecho de un hule especial, tiene la parte final por donde podríamos soplar, pero el globo solo no sirve de nada. Este globo, nadie puede negar que es un globo, pero si yo quiero jugar con él, no puedo. Si yo lo suelto, pues se va a caer, no lo puedo jugar absolutamente de ninguna manera. ¿Qué necesita este globo para cobrar vida y tener sentido? Pues necesita que soplemos en él, que lo inflemos. Así que yo quiero ir con Etolín, Pichicuás y con Greñitas que están por aquí. Ahí voy corriendo, ahí voy, llegando, mira. Oye, él es Greñitas, yo soy greñudo, bueno, yo estoy greñudo, pero me llamo Etolín Pichicuás. Ella se llama Ingrid. ¿Y él? Marcos. Pero a ver, ellos van a hacer una competencia a ver si pueden inflar los globos ahora sí, porque en el primero no les funcionó. A ver si es cierto. Vamos a contarles. A la 1, a las 2 y a las 3. Échale porras ahorita. A ver, podrán. Nada más se le infla el cachete, pero no se le infla el estómago. No te me desmayes. Ay, y mira qué cosas. No puede. Vamos, Ingrid. Oye, vamos, Greñitas. Marcos, vamos, ustedes pueden. Greñitas, ¿y ¿Qué tú pasó? podrás? A ver, le voy. Etolín. No, usted no ve nada. Todo, A ver, ya, a ver. Ahí está, ya salí. Es una figura, Ay, mire. eso no vale. Qué A ver, habilidoso. ahora vamos, el Greñitas y su servilleta a inflar globos. A ver, Órale. ¿me lo sostienes tantito? ¿Preparados? A ver, Marcos, por favor. A ver, cuenten. 1, dos, 2, tres. 3. ¿Cómo Oigan, le hace? Es más complicado de lo que se ve con ellos. En Casi serio, me sí. desmayo en el primero y lo hacen como si nada. Ahora tenemos que hacer una fórmula especial. A ver quién gana primero haciendo perros. Un Perros hipopótamo, y gatos. hipopótamo. Perros y gatos. A ver. Un hipopótamo. Yo le gano. Sí, un hipopótamo. Porque así como Dios nos da la llenura con el Espíritu Santo, así el aire esto le da forma a la vida y a las cosas hermosas de esta tierra. Esta tierra, sí, mira. Estamos preparando al perrito. ¿Cuál es el secreto para inflarlo? O sea, ya en serio. Muchas ganas. Mucho aire. Tener mucho espíritu. El espíritu de Exactamente. Dios en Cargado nosotros. el espíritu. No Nos estamos falta. llenos Sí, del no Espíritu. estamos No se llenos. apure, ahí traemos. Tiene que llenar de Espíritu Santo y de otras cosas. Pero Porque Ingrid tiene ahí para poder llenar. Ni del así espíritu. pude. ¿Tampoco? ¿Qué No, pasó, Ingrid? no sé, como que hay algo en mí que no No nací pudiste con la entrar. habilidad. Bueno, ahí está, mira. Listo, el perrito. tiene la cabeza así chiquita. Bueno, es que El mío tiene una colota. Este se llama pequeño, es un perrito pequeñiz. Pero así Pequeñito. lo hace Dios y es bien bonito porque nos da vida. ¿O no? Pastor, le pasamos a usted ahora en la enseñanza. Ándale, gracias Etolín y gracias a Greñitas. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasaría? Ahora entendemos, nosotros somos como un globo, pero un globo desinflado, un globo que no tiene aire.
Muchas veces el ser humano pasa por el planeta Tierra, pero nunca recibió del Espíritu de Dios. Y tal como pasamos por el planeta Tierra, a lo mejor nos perdemos de la eternidad y habrá sido un desperdicio nuestro tiempo en este lugar. Yo este globo, aunque no le falta nada, no tiene ningún defecto, no le hemos puesto aire. Y este globo se podría ir a la basura y pudo haber sido desperdiciado. Imagínate cuánta gente tiene la oportunidad de nacer, pero muy pocos tienen la oportunidad de recibir del Espíritu. Ahora, ¿qué diferencia tenemos cuando ese globo ya está inflado, como nos mostraron Etolín y Greñitas, y entonces el aire que tiene dentro le da forma? Y podríamos decir de manera metafórica que entonces el globo cobra vida. Y ahora este globo pues tiene la apariencia de un perrito y lo vemos bonito y lo podemos tener para jugar o como adorno y lo podemos disfrutar. Y muchos niños van a estar felices teniendo un globo así. A lo mejor alguna vez te ha tocado estar en un restaurante que llega el payaso así como Etolín y Greñitas, inflan los globos y luego la gente le da una cooperación porque todos los niños quieren tener su propio globo. Así que nosotros somos muchas veces como un globo desinflado, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a nosotros, ya no somos más un globo desinflado. Ahora somos un globo que tiene una forma y que tiene vida. Fíjate lo que dice el Salmo 104, versículo 29 y 30. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, y es aquí donde aparecemos tú y yo, cuando el Señor nos da su aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Así que tú y yo recibimos aliento de vida eterna, cuando el Espíritu Santo sopla en nosotros y nos viene a restaurar para tener una vida espiritual, para estar viviendo como Dios quiere en su presencia. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Ezequiel. Para mí es uno de mis pasajes favoritos. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 10. Un pasaje que el pueblo de Israel interpreta sobre sí mismo, y estoy de acuerdo, porque el pueblo de Israel era un montón de huesos secos, y a partir de 1948 que Dios los restaura, el pueblo de Israel vuelve a surgir como nación y una nación poderosa. Pero fíjate lo que dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor Dios les dice: huesos, voy a hacer entre ustedes que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Señor, Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos
y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Así que imagínate el Espíritu de Dios soplando en ti. Y sabes que yo veo que este pasaje también habla de la iglesia, porque la iglesia está conformada por hombres y mujeres que éramos un montón de huesos secos, que antes que Cristo nos alcanzara estábamos literalmente en la basura, estábamos muertos, aunque teníamos vida física, nuestra vida espiritual estaba muerta. Tú y yo no servíamos absolutamente para nada. Por eso el ejemplo, éramos muchísimos huesos secos. Pero un día vino Cristo Jesús a nuestra vida y tuvo misericordia. Y esos huesos, como dice, se cubrieron de tendones y de músculos y de piel. Pero lo más importante, cuando el Espíritu Santo sopló en nosotros, cobramos vida. Pero ya no una vida física, ahora una vida espiritual, una vida eterna. Por eso Jesucristo dijo que era necesario nacer de nuevo y que lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así como vimos que Etolín y Greñita soplaron sobre los globos y los globos cobraron vida, el Espíritu Santo sopla sobre nosotros para que tú y yo tengamos vida. Y entonces nuestra vida tenga un propósito y nuestra vida tenga una eternidad. En Génesis capítulo 2, versículo 7, fíjate, cuando Dios creó al ser humano, es algo interesante. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero lo más importante, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que tenemos el Espíritu primero que nos da vida física, pero en segundo el Espíritu que nos da vida eterna. El Espíritu que viene a darnos esa característica misma de Dios. Y tú tienes que reconocer y agradecerle a Dios que Él te da de su Espíritu para que tú tengas vida. Yo te animo para que tú le digas ahora mismo, Señor, gracias porque tu Espíritu vino a darme vida. Gracias porque no me dejaste como un hueso seco. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Fíjate lo que dice Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Yo creo que lo importante, tú y yo cuando tenemos cada día nuestra comunión con Él y cuando despertamos, qué importante decirle, Espíritu de Dios, gracias porque tú me das vida. Y que todos los días le podemos decir, Señor, aquí está mi ser entero, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Me someto a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas con mi vida como tú quieras. Es interesante, pero con un globo lleno de aire se puede hacer un perrito, un corazón, una flor. Se pueden hacer tantas figuras tan hermosas, un changuito o cualquier otra cosa. Imagínate lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo y conmigo cuando Él viene a llenar nuestras vidas. Bueno, ahora déjame parar aquí el perrito y que no se me caiga, para que todos lo puedan mirar. Imagínate lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo y conmigo cuando Él nos llena de Él mismo. Y entonces su aliento nos permite movernos de acuerdo a su voluntad y estamos a su disposición. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Haz lo que tu Espíritu Santo determine. Y nosotros tenemos el Ruaj, el Espíritu de Dios, quien nos da ese aliento. Es interesante, pero Moisés y Aarón también lo entendieron y cuando vieron que el pueblo de Israel se estaba muriendo en el desierto, ellos clamaron e hicieron esta oración en Números 16, 22. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Ellos entendieron que el ser humano no tiene vida por sí mismo, sino que el ser humano depende del Espíritu de Dios. Fíjate bien, han hecho experimentos en algunos hospitales. ¿Cuánto pesa una persona antes de morir? Sobre todo cuando ya una persona está en esa etapa crítica, terminal, cuando ya está en la agonía. ¿Y cuánto pesa
inmediatamente después que murió. Y es importante considerar que se baja de peso, se pierde peso. Ahora, los médicos dicen, ¿a qué se debe esa pérdida de peso? El cuerpo es el mismo, la sustancia dentro del cuerpo es la misma. Lo que dejó de respirar no es tan importante porque no respiramos 1 kilo de aire al mismo tiempo, pero la pérdida de peso sí lo es. Y es donde entonces muchos científicos han reconocido, cuando una persona muere, no solamente se paró el corazón, el espíritu se fue. Y esa es la parte que muchas veces no se logra entender cuando la gente quiere negar lo que Dios hace. Pero Dios es quien le da la vida al ser humano. En Job capítulo 32, versículo 8 dice, sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Este versículo es genial. El espíritu, el aliento del Todopoderoso es quien nos hace inteligentes. A ver, todos los niños que nos están viendo, o los jóvenes o los adolescentes, estás en una etapa escolar y a lo mejor muchas veces te sientes desesperado y dices, es que no le entiendo a las matemáticas, a la física, a la química, a determinadas materias. Bueno, ahora tú puedes mirar que el soplo del Espíritu nos hace inteligentes. Así que si tú estás batallando en cualquier área, dile, Espíritu Santo, aquí estoy, confieso que me falta inteligencia y necesito que tu Espíritu Santo me permita desarrollar la inteligencia. Hoy la psicología dice que hay muchas formas de desarrollarse la inteligencia y hablan de la inteligencia emocional y la inteligencia artística y la inteligencia para el área de las ciencias y la inteligencia social. Es decir, el ser humano puede desarrollar la inteligencia de muchas maneras. Lo que resulta interesante es que no somos inteligentes por nosotros mismos. A lo mejor tú dices, tengo un gran coeficiente intelectual. Bueno, pero no es producto tuyo. Es porque el Espíritu te permite ser inteligente. Y si tú eres de los que estás sufriendo y dices, es que creo que me hace falta ser más inteligente. Mira, el remedio es muy sencillo. Póstrate delante del Espíritu Santo y dile, Espíritu de Dios, aquí estoy, te doy libertad para que tú me permitas crecer y ser más inteligente. Y obviamente el espíritu del ser humano pues requiere todos los días ese toque que solamente Él nos puede dar. Ahora, los seres humanos terminamos en algún momento, desde que el Señor sopló vida cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, hasta el día que vayamos a ir a su presencia, como dice el Salmo 78:39, se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Por eso es tan importante el toque del Espíritu que nos da la eternidad. Pero el Espíritu Santo, o cuando se mueve el Espíritu, o esa persona de Dios que es el Espíritu, también tenemos que entender que es el mover de Dios. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero quiero ponerte un ejemplo. Todos nos hemos dado cuenta que de repente vienen ráfagas de viento a velocidades impresionantes. El viento siempre está, siempre existe, nunca deja de ser. Si yo me fuera a esconder detrás de esa fuente, abajo, o donde quiera que yo me meta, ahí hay viento, ahí hay aire. A lo mejor no lo percibo, a lo mejor no veo que se mueva, pero ahí está. Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo se está moviendo de muchas maneras. En ocasiones, el viento es muy perceptible. Por ejemplo, cuando vienen esas ráfagas de 100, 110, 120, hasta 160 kilómetros por hora, y es cuando incluso aparecen las noticias que el viento derribó árboles, anuncios espectaculares de esos que vemos en la calle, vemos que arranca postes
donde están conectados los cables de electricidad o de telefonía, y nos damos cuenta que el viento tiene una fuerza increíblemente grande. ¿Qué decir en las ciudades de las costas cuando viene un huracán y ese huracán pega con todo y puede destruir edificios, romper cristales? Bueno, el Espíritu de Dios muchas veces se mueve de esa manera. ¿Cuántas veces hemos orado, como lo hicimos en meses pasados? Señor, manda lluvia, porque hay sequía en la tierra y necesitamos agua. Y de repente tú comienzas a ver que las nubes empiezan a caminar en el cielo a una velocidad que pocas veces vemos. Porque las nubes siempre se están moviendo, pero a veces parecería que estuvieran quietas de lo lento que se van moviendo. Pero hay momentos en que parece que alguien las está soplando y las nubes van avanzando. Y uno dice, wow, hasta que se detienen en algún lugar y derraman agua sobre una ciudad, sobre un campo, sobre un pueblo. El mover de Dios. Y lo más emocionante de todo es que muchas veces ese mover es el resultado de nuestras oraciones. En Éxodo capítulo 15, versículo del 8 al 10 dice: al soplido de tu aliento las aguas se apilaron, el impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero, una vez más, tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Así que fíjate, en el versículo 8 dice que el viento hizo que las aguas se separaran. Tú puedes imaginar ese momento. Moisés y el pueblo están detenidos previo a entrar al Mar Rojo. El Señor le dice a Moisés: levanta tu vara. Y cuando levanta la vara, el Espíritu se mueve y sopla. Y con el soplido del Espíritu, las aguas se separan. Y cuando el faraón dijo: aquí los tengo y los voy a destruir, el Espíritu volvió a soplar y las aguas cubrieron nuevamente la tierra y obviamente protegió a todos los israelitas. Así que tú puedes decirle, seas un niño, seas un adolescente, un joven o un adulto o un anciano, no importa tu edad: Espíritu de Dios, aquí está mi vida. Te doy la libertad, te doy la autoridad para que tú te manifiestes y te muevas en mi vida. Y entonces verás milagros. Yo no quiero que tú te hagas dependiente de una persona, porque a veces pues, somos cristianos perezosos y dependemos que ore por nosotros el pastor, el apóstol, el profeta o alguien que pensamos que es muy ungido, sea una mujer o sea un varón. Pero a veces pensamos que el Espíritu solamente respalda a determinados líderes de la iglesia. No, el Espíritu Santo te quiere respaldar a ti. El Espíritu se quiere mover en todos. Pero eso significa que tú le tienes que decir: Espíritu Santo, te doy autoridad en mi vida. Momento, me vas a decir, pero el Espíritu Santo ya tiene autoridad. Sí, pero el Espíritu Santo también es respetuoso. Y a veces nosotros no le dejamos a Él actuar. Tú tienes que darle la libertad. Mira, aquí tenemos uno de los pececitos que se van a ir de obsequio en este día. Seguramente tú vas a recibir uno de ellos. Te vamos a ver al rato, te lo vamos a entregar. Y cuando tú tengas este pez, tú vas a ser el dueño y tú vas a decidir qué vas a hacer con él. Si lo dejas aquí, o si lo pones en una pecera más grande, o si lo pones en una tina y quieres que tenga más espacio para moverse, para crecer, la decisión es tuya. O incluso si tú dijeras: bueno, pero cerca de mi casa pasa un río, yo lo quiero ir a poner al río para que el pez sea libre. Es tu pez y tú vas a decidir, porque es tu voluntad. Así que este pez, podemos decir, va a estar a expensas de tu voluntad. Lo que tú quieras hacer con él será
tu decisión y tú vas a hacer lo que tú consideres. Bueno, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios y le decimos, Espíritu Santo, ahora yo te doy la libertad. Deje poner esta cosa bien aquí para que no se me caiga el perrito, ya se desacostumbró, está parado. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, yo te doy la libertad. Tú muévete como tú quieras. Pero a veces los seres humanos le tenemos miedo. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo me quiere llevar a donde yo no quiero? ¿Y si me quiere usar como a mí no me gusta? ¿Y si quiere hacer algo conmigo en lo que yo no estoy de acuerdo? Y a veces tenemos tantos pensamientos negativos, como que Dios quisiera llevarnos a un terreno malo, como si Dios nos quisiera hacer sufrir, como si Dios se quisiera aprovechar de nosotros. Y entonces, como que nosotros mismos nos cerramos y nos metemos en un recipiente como donde está este pez y decimos, no, aquí yo voy a estar protegido y no quiero que Dios haga su voluntad en mi vida. Aunque nos digamos cristianos y creyentes y digamos que tenemos mucha fe, pero la verdad es que frenamos el mover de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú seas una persona que seas abierto a lo que Él quiere y que le digas, Espíritu Santo, aquí estoy, muévete con libertad, como tú quieras. Y tienes que atreverte a hacerlo. Y eso te va a llevar cada día a meterte a la presencia de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta y el Espíritu Santo hace sentir su presencia en tu vida, aunque no lo veas, porque es como el viento. Fíjate, en Génesis 3:8 dice que el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí vemos que el Señor se mueve, pero dice que se mueve con el viento. ¿De qué te está hablando? La ruaj, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el neuma de Dios. Ahí está Él soplando y se está manifestando. Y a veces tú no te das cuenta, pero así como respiramos sin tener una concentración, respiramos de manera natural. Cuando tú te duermes por las noches, no tienes que decir, ay, que no se me vaya a olvidar respirar. No, porque es algo que lo haces automático. No tienes que pensar, voy a respirar. Al menos que estés haciendo algún ejercicio, alguna dinámica, algún juego, alguna terapia, y entonces el que te está guiando te dice, a ver, cierra los ojos, ahora trata de respirar profundo. Y entonces conscientemente tú empiezas a tomar control de tu respiración y después te dice, exhala, y entonces sacas el aire de tus pulmones. Pero a diferencia de eso, tú no piensas si estás o no estás respirando. Simplemente lo haces. Claro, ahora con la pandemia, mucha gente nos ha platicado que el peor de los síntomas es el sentir que no se puede respirar, el sentir que la gente se ahoga porque no llega el aire a sus pulmones. Por eso es que incluso a lo mejor si tú eres un niño pequeño, has oído que se habla de los tanques de oxígeno o los concentradores de oxígeno. Y ahora es cuando la gente valora qué importante es respirar. ¿Y por qué es tan caro comprar o rentar un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno? Y uno piensa, ¿qué tan caro es respirar? Cuando el respirar es gratis. Así lo diseñó Dios, pero cuando el ser humano está enfermo y no lo puede hacer, se vuelve algo prácticamente de lujo, demasiado caro. Pero gracias a Dios que Él nos dio esa capacidad de respirar. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo está en medio de nosotros, pero a veces pasa imperceptible y lo tenemos a nuestro lado, nos rodea y no nos damos cuenta.
Porque a veces tenemos conceptos muy místicos de lo que es el Espíritu de Dios. Estábamos viendo las respuestas de la Calatrivia. En cuanto lanzaron la Calatrivia, empezaron a responder, pero la mayor parte de la gente respondió mal. Porque es tan obvio que para nosotros pasa inadvertido. Así que Dios se quiere manifestar en tu vida y quiere traer la presencia de Dios en tu vida como lo hizo con Elías. En primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 dice: entonces el Señor le dijo: sal de la cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató, atención, un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, como un susurro. Pero puedes imaginarte al Señor soplando delicadamente, un silbido, el viento, y el Espíritu de Dios se empieza a manifestar. ¿Qué tienes que hacer? Decirle: Señor, hazme sensible a tu presencia. Yo quiero cada día más entender cómo eres. Espíritu de Dios, permíteme disfrutar tu presencia cada día. Y cuando tú te levantes por la mañana, dile: Espíritu de Dios, aquí estoy. Que a lo largo de este día pueda yo disfrutar tu presencia, te pueda oír, te pueda experimentar, te pueda sentir, incluso tú te puedas mover en mi vida. Y si tengo que orar por algún enfermo, que el enfermo sane. Espíritu de Dios, aquí estoy para que tú te manifiestes a través de mí. Y por último, te quiero hablar del poder transformador del Espíritu. Porque además de darnos vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos transforma para compartir su carácter. Es decir, quiere que tú y yo cada día nos parezcamos más a Dios. Él viene a que tú y yo podamos reflejar el carácter de Cristo. Él quiere que tú y yo podamos reflejar la santidad de Dios. Él quiere que tú y yo podamos reflejar quién es Dios. Y por eso quiere que nos parezcamos. Así como un hijo se parece a su papá, Él quiere que tú te parezcas al Padre. Y el Espíritu Santo viene a hacer esa obra en ti. Pero además Él nos viene a compartir de su poder para que tú y yo podamos reflejar el poder de Dios y podamos reflejar y cumplir sus propósitos eternos. Fíjate bien, Dios había mandado al exilio al pueblo de Israel por causa del pecado, pero prometió que los restauraría y que pondría su espíritu en ellos. Y tú y yo estábamos literalmente para irnos al infierno por causa de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo vino para darnos a ti y a mí la oportunidad no solamente de vivir y de pasar a la eternidad con Él, sino que ahora tú y yo también podamos obedecerle y podamos ser instrumentos en sus manos y podamos caminar en santidad. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Así que una vez más tú le puedes decir: Espíritu de Dios, aquí estoy para que tú trabajes conmigo, porque yo quiero ser obediente a ti, porque yo quiero cumplir tus propósitos. Señor, quita la terquedad de mi corazón, quita la dureza de mi corazón, quita lo que parece piedra de mi corazón y que yo pueda ser tierno, pueda ser dócil, pueda ser sensible, pueda ser obediente a ti. Esa es obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso dice: pondré mi espíritu en ustedes. Y ahora quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Fíjate el propósito tan precioso. Quiere que tú te parezcas a Él. Por eso tienes que decirle: Espíritu, aquí estoy. Haz conmigo tu obra y permíteme parecerme al Padre. Es más, te voy a poner un ejemplo.
En Éxodo 34, 29 comienza una historia sin igual con Moisés. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios, comienza algo que después continuaría cada vez que él entraba al tabernáculo de reunión y ocurría esto. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Pero más adelante dice que cada vez que él entraba al tabernáculo pasaba lo mismo. Y entonces tenía que poner un velo para no lastimar la vista de los que lo veían, porque reflejaba algo en su rostro. Bueno, tú me preguntarás, ¿y a mí qué? O sea, está bien, qué bueno que le pasó a Moisés, pero ¿y nosotros qué? Bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 18, nos dice qué relación tenemos tú y yo con Moisés. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, y aquí estamos tú y yo, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Así como Moisés lo reflejaba, ahora lo podemos hacer tú y yo. Y concluye diciendo, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Qué increíble! Moisés reflejaba una luz que tenía que cubrir su rostro. Ahora tú has de reflejar la luz para ser la luz del mundo. Así como Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero ahora nos delega la responsabilidad. Ustedes son la luz del mundo. Así que como Moisés reflejaba, tú y yo podemos reflejar. Así como la luna refleja la luz del sol, no porque la luna tenga luz propia, por eso la vemos de repente blanca y brillante. Así tú y yo podemos reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios. Pero eso es una obra del Espíritu en ti, porque Dios quiere que tú resplandezcas, Dios quiere que tú brilles, Dios quiere que tú seas luz, Dios quiere que tú reflejes a Cristo en tu vida, Dios quiere que tú reflejes a Cristo en tu corazón. Así que en toda la Biblia tú vas a aprender que el Espíritu de Dios empodera, le da poder al pueblo de Dios para vivir en santidad, pero también para servir y para ejecutar milagros y para ejecutar prodigios. Así que a veces el poder de Dios se va a manifestar al hablar, con profecía, a veces con milagros, a veces con sabiduría, a veces de otras maneras. Lo que Dios quiere es que en medio de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, aprendamos a vivir en el poder transformador del Espíritu de Dios. Así que Dios es Espíritu. Yo quiero concluir este tiempo orando por ti, pero quiero primeramente orar por aquellas personas que nunca antes han tomado la decisión más importante de la vida, que es tener a Cristo Jesús en el corazón. Para que tú ya no seas un globo así, sino que puedas ser un globo así. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero tener vida porque tú me das vida. ¿Por qué no oras conmigo? Y le dices, Señor, hoy te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Y reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una persona que he vivido lejos y fuera de tu voluntad. Pero quiero pedirte que tú perdones mis pecados y que me des acceso a la vida eterna, que me permitas nacer hoy de nuevo para conocerte a ti,
para amarte a ti, para ser perdonado y redimido por tu sangre preciosa. Y que tú seas mi Señor y mi Salvador y vengas a vivir dentro de mí. Y dile, yo reconozco y confieso que Cristo Jesús es el Señor de mi vida. En segundo lugar, yo te invito a que le digas, Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero seguir siendo vacío. Yo quiero que tú me llenes. Así que Espíritu de Dios, ten la libertad y ten la autoridad sobre mi vida. Ven y lléname y transfórmame. Me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Y Padre, yo quiero orar por cada hijo tuyo, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque a lo mejor incluso los más viejos nos hemos llenado de conceptos religiosos. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente se mueve en determinadas personas. Y a lo mejor nos hemos acostumbrado a vivir lejos de tu Espíritu. A lo mejor lo hemos visto con demasiado recelo, con miedo. Y a lo mejor el respeto y el temor que debemos de tener de ti nos ha alejado en lugar de acercarnos a ti. Por eso a veces nos convertimos en cristianos religiosos, pero alejados de ti. Cristianos con una religión, pero sin la esencia del Espíritu. Padre, yo oro para que tú te muevas, para que tú te derrames, te manifiestes, y en toda tu iglesia, tu Espíritu hagas la obra. Bendito seas, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora vamos a ir con Ingrid y con Marco a ver cómo nos fue con la calatrivia. Si los niños supieron armar la frase, y al fin vamos a conocer la frase. En la primera transmisión no se hizo para que le diéramos chance a todos los niños que faltaban, y si los adultos descubrieron cuál es ese símbolo del Espíritu Santo que todos tenemos en casa y que a veces pasa delante de nuestras narices y ni cuenta nos damos. ¿Cómo nos fue, Marco e Ingrid? Pues primeramente queremos agradecer por el mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición para ti que nos estás viendo desde la transmisión. Te mandamos que la bendición de Dios esté contigo durante toda la semana. Y ahora sí, vamos con los ganadores de la calatrivia Mamre. Recordamos que para ganar debías de mostrar, aparte de la frase, tienes que traer una foto de tus tareas, que esto es parte esencial para que puedas ganar, y la frase completar. Hoy dábamos la última palabra que formaba toda la frase, así que te vamos a decir cuál es la frase ganadora. ¿Cuál es, Ingrid? La respuesta es: la santidad de Dios es amor, justicia perfecta, siempre sabio, soberanía total y el Espíritu. ¿Cuál es, Marco? Te la volvemos a repetir. La santidad de Dios es amor, justicia perfecta, siempre sabio, soberanía total y el Espíritu. ¡Wow! Muy bien a todos los chiquitines que supieron. ¿Y quiénes son los ganadores de este segundo servicio que sí le dieron a la frase? Pues muchas felicidades. Felicitamos a Ana Villarreal, Elite Peña, Hanay Velázquez, Sarita, Lili López de 11 años. Muchas felicidades, y cualquier otro niño que llegue con su frase al puente va a poder llevarse un regalo con sus tareas. Recuerda, tienes que traer la tarea que se te dejó. Y muchas felicidades a todos. También queremos recordarte que Greñitas y Etolín Pichicúas estarán haciendo figuras con globos para todos los niños que vengan. Tú ya llevas tu kit, ya llevas como 8. Y ya vi que traes atrás una caja con todos los globos porque quieres practicar. Sí, ya hicieron un buen. Y vamos a la calatrivia de los adultos. La pregunta fue: a lo largo de la Biblia hay distintos símbolos que nos recuerdan al Espíritu Santo, pero hay un símbolo en particular que
todos tenemos en nuestras casas y es muy común. ¿Cuál es? Muchos dieron algún otro símbolo del Espíritu Santo, pero la respuesta correcta es... El aceite. ¿Y quiénes son los ganadores? Los ganadores del segundo servicio es Tania Martínez, Lu BF, Sara Pérez, Cristina Méndez, Ingeniero Antonio Guerrero, Alma Díaz, Miguel Ángel, Cristina GP, Abigail, Claudia Pérez, Ana Areli, Sara Pérez, Juan Pablo Cruz. Y pues bueno, en algún otro símbolo, pues sí, efectivamente el Espíritu Santo tiene varios símbolos. Entonces vamos a felicitar también a Samuel Baruch, Sabdi León, Eugenia Tames, Mariana Aguilera, Agustín Pérez, Sara Fanny Dimas. Pues muchas gracias por participar en nuestra Calatrivia del día de hoy. Te recordamos, nos vemos a las 6:30 p.m. para el último punto. Este tema da para mucha conversación, así que te invitamos a que te conectes, mandes tus preguntas y hagamos esta plática más interesante. Así es, si te quedaste con alguna pregunta o alguna duda de este mensaje, conéctate a las 6:30 y vamos a estar bien al pendiente de todas tus preguntas y pues el pastor mismo las va a estar contestando. Te recordamos que seguimos en semáforo naranja. Aunque estamos listos para recibirte, las instalaciones del Centro Cristiano permanecerán cerradas hasta que la situación lo permita y sea seguro para todos. Mientras tanto, te mandamos un grande abrazo hasta tu casa. Y seguimos conectados en toda la semana. Únete a nuestros servicios. Recuerda, trae tus donativos para Calacuaya, ayuda a Calacuaya. Aquí te esperamos de 1:30 a 6 p.m. Que tengas una excelente semana. Mi nombre es Marco. Mi nombre es Ingrid y ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Bendiciones. Bye.